esas brasas con fuego con el cual jugaron pensando que era solamente un pasatiempo, pero ahora ese fuego está destruyendo su hogar y sus vidas. Tal vez con el tiempo, tal vez solamente con el tiempo, podrá ser apagado. En cualquiera de los casos que haya un arrepentimiento de corazón y se le pide perdón a Dios así como a la pareja. Dios perdona y para él ya está olvidado. Vayamos a 2 Corintios 5:17, que dice: de modo que si alguna persona está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas hechas son nuevas. En una transliteración, una vez que confesamos nuestros pecados y nos apartamos de ellos, Dios perdona nuestros pecados en el cielo y no se acordará más de ellos. Pero en la tierra habrá consecuencias por lo que hicimos y esas se tienen que afrontar. Ahora vayamos a otro pecado. Uno de los pecados que ha marcado a la humanidad es la codicia. Pues el ser humano, en esa naturaleza de pecado, no se conforma con lo que tiene, sino que cada vez quiere más. Y está tan cegado por la codicia que no le importa causar guerras de países contra países, destruir ciudades, pueblos, desaparecer hogares, dejar viudas, huérfanos. Esa codicia que nubla el sentimiento de la compasión hacia los demás y que lleva por esta a matar hasta por un reloj, dejando una familia desprotegida de papá. O por esa codicia de obtener más dinero y lujos, no le importa secuestrar a jovencitas para prostituirlas y así tener ganancias millonarias. Aunque marquen con tristeza el dolor a padres que desesperados buscan a sus hijas. La codicia es un cáncer que lastima y causa dolor hasta matar a aquellas personas que solo quieren vivir una vida de buen ejemplo a su familia, una vida de trabajo honrado y que buscan el salir de su casa hacia el hogar donde trabajan y por la tarde regresar cansados de un duro día de jornal, que con gusto regresan para saber que alguien nos espera en casa para comer y platicar juntos. Ahora, vayamos a un ejemplo de la falta de carácter y de la avaricia, de la codicia de un personaje que está escrito en la Biblia. Vayamos al primer libro de Reyes, capítulo 21. Aquí tocaremos el rey de Israel y Jezabel, su esposa. Veremos por un lado al rey de Israel falto de carácter, falto de personalidad, y a su esposa, que es la que está invadida de la codicia. Vayamos a la historia de ellos. Primer libro de Reyes, capítulo 21. Dice: el rey Acab codició la viña de Nabot. Y se pasadas estas cosas, aconteció que Nabot de Jezreel tenía una viña junto al palacio de Acab, rey de Samaria. Los versículos 2 y 3 dice: Acab dijo a Nabot: dame tu viña para un huerto de legumbres, porque está cercano a mi casa, y yo te daré otra viña mejor que esta, si mejor te parece, o te pagaré su valor en dinero. Nabot le respondió al rey Acab: líbreme el Señor de darte yo la heredad de mis padres. Nabot tenía cerca del palacio del rey Acab una viña. El palacio que el rey tenía era hermoso. Uno pensaría que ya se encontraría satisfecho de lo que tenía. Pero no fue así. Él quería tener también esa viña. Nabot, por su parte, no quería vender ni cambiar la tierra que le pertenecía, porque Dios se la había dado a sus antepasados, y esta heredad había pasado de padre a hijo. Pero ahora el rey había llenado de codicia su corazón y quería esa viña. Y había que ser un hombre valiente, como Nabot, para no ceder ante las demandas del rey. Continuemos. Leyendo versículo 4 dice: Acab se marchó
a su casa muy triste y enojado a la vez, por lo que Nabot de Jezreel le había respondido al decirle: no te daré la heredad de mis padres. Acab se acostó en su cama y volvió su rostro y no comió. Acab, como no pudo comprar o obtener lo que él quería, por tanto regresó al palacio frustrado y como un niño pequeño, enojado. Acab, malvado como era, se portó como un niño mimado y no quiso comer ni beber porque no había podido lograr su capricho. Veamos los versículos siguientes que nos relatan. La trama asesina de Jezabel para obtener la viña de Nabot. Jezabel se llenó de demonios e inventó un plan macabro que permitiría a Acab obtener esa viña. Veamos los versículos 5 del 7 y este capítulo 21 del primer libro de Reyes. Dice: su mujer Jezabel se le acercó y le dijo: ¿por qué estás tan decaído en tu espíritu y no comes? Él respondió: porque hablé con Nabot de Jezreel y le dije que me vendiera su viña, o que si prefería yo se la daba por otra viña, por ella, o que si yo se la pagaba. Y él respondió: no te daré mi viña. Y su mujer Jezabel le dijo: ¿no eres acaso tú rey de Israel? Levántate, come y alégrate. Yo te daré la viña de Nabot de Jezreel. De inmediato escribió cartas a hombres de Acab y puso en ellas el sello del rey y las envió a los ancianos y nobles que vivían en aquella ciudad de Nabot. En las cartas decía: decreten un día de ayuno y den a Nabot un lugar prominente en la asamblea del pueblo. Pongan frente a él a 2 sinvergüenzas y háganlos testificar que él ha maldecido tanto a Dios como al rey. Luego sáquenlo y mátenlo a pedradas. Los ancianos nobles que vivían en esa ciudad acataron lo que Jezabel había ordenado en sus cartas. Decretaron un día de ayuno y le dieron a Nabot un lugar prominente en la asamblea. Llegaron los 2 sinvergüenzas, se sentaron frente a él y lo acusaron ante el pueblo diciendo: Nabot ha maldecido a Dios y al rey. Y como resultado, la gente lo llevó a la afuera de la ciudad y lo mataron a pedradas. Entonces le informaron a Jezabel: Nabot ha sido apedreado y muerto. Cuando Jezabel oyó que Nabot había sido apedreado y muerto, dijo a Acab: levántate, toma tu posesión de la viña de Nabot de Jezreel, la que no te quiso vender, pues Nabot ya no vive, sino que ha muerto. Al escuchar Acab que Nabot había muerto, se levantó para descender a la viña de Nabot de Jezreel y tomar posesión de ella. Aquí vemos que Jezabel le anunció a su marido Acab que muerto Nabot podía tomar posesión de la viña. ¿Se había salido Acab con la suya con esa acción malvada? Pues no, déjenme decirles que no fue así. Dios tenía ahí un hombre para declarar la palabra de Dios. Tú que me escuchas, ¡hey! Despierta. Nadie puede quedar impune del pecado. No importa quién sea el que lo cometa. Llegará el día en que el transgresor tendrá que rendir cuentas, así como ocurrió con Acab y Jezabel. Entonces la palabra del Señor vino a Elías de Tisbita y le dijo este mensaje: ve a encontrarte con Acab, rey de Israel, que gobierna en Samaria. En ese momento se encontraba en el viñedo de Nabot, tomando posesión del mismo. Dile: así ha dicho el Señor: ¿no has asesinado a un hombre y encima te has adueñado de su propiedad? Luego, dile que así también dice el Señor: en el mismo lugar
donde los perros lamieron la sangre de Nabot, lamerán también tu propia sangre. Acab respondió a Elías: ¿mi enemigo? ¿Así que me has encontrado? Sí, contestó Elías, te he encontrado porque te has vendido para hacer lo que le ofende a Dios, quien ahora te dice: voy a enviar una desgracia, acabaré contigo y los de tu descendencia en Israel, exterminaré hasta el último varón, esclavo y libre. Haré con tu familia lo mismo que hiciste con la de Jeroboam, hijo de Nabat, y con la de Basa, hijo de Ahías, porque has provocado mi ira y has hecho que Israel peque. En cuanto a Jezabel, dice el Señor, los perros se la comerán junto al muro de Jezreel. También a los familiares de Acab que mueran en la ciudad se los comerán los perros, y a los que mueran en campo se los comerán las aves del campo. Ahora veamos. Y Acab pide perdón a Dios. Cuando Acab escuchó estas palabras, rasgó las vestiduras, se vistió de luto y ayunó, y dormía vestido así, y andaba deprimido. Entonces la palabra del Señor vino a Elías Tisbita, y le dijo este mensaje: Acab es perdonado por Dios. ¿Has notado cómo Acab se ha humillado ante mí? Por cuanto se ha humillado, no enviaré esta desgracia mientras él viva, sino que la enviaré a su familia durante el reinado de su hijo. Ahora vayamos a Primera de Reyes, capítulo 22. Aquí habla del rey Acab, que estaba huyendo de una batalla en su carro de guerra, al lado de su escudero. Capítulo 22, versículo 3 dice: Y el rey Acab dijo a sus siervos: ¿no saben que Ramón de Galaad es nuestra? ¿Y que nosotros hemos hecho nada para tomarla de manos del rey de Asiria? El rey de Israel dijo a Josafat: yo me disfrazaré y entraré en la batalla, y tú ponte tus vestidos. El rey de Israel se disfrazó y entró en la batalla. Sin embargo, alguien disparó su arco al azar e hirió al rey de entre las piezas de su armadura. El rey le ordenó al que conducía el carro: da la vuelta y sácame del campo de batalla, pues me han herido. Todo el día arreció la batalla, y al rey se le mantuvo de pie en su carro frente a los asirios. Pero la sangre de su herida no dejaba de correr por el piso del carro, y esa misma tarde Acab murió. Ya se ponía el sol cuando todo el ejército se difundió el clamor, cada hombre a su ciudad y todo el mundo a su tierra. Así que el rey murió y fue llevado a Samaria, donde lo sepultaron. Lavaron el carro en un estanque de Samaria donde se bañaban las prostitutas, y los perros lamieron la sangre, tal como lo había declarado la palabra del Señor. Ahora vayamos a ver qué pasó con Jezabel. Vayamos a 2 de Reyes, capítulo 9, versículo del 30 al 37. Muerte de Jezabel. Dice: cuando Jezabel se enteró de que Jehú estaba regresando de Jezreel, se sombreó los ojos y se arregló el cabello y se asomó a la ventana. Levantando la vista hacia la ventana, Jehú gritó: ¿quién está de mi parte? ¿Quién? Entonces se asomaron 2 o 3 oficiales, y Jehú les ordenó: arrójenla de allí. Así lo hicieron, y su sangre salpicó de la pared, y los caballos la pisotearon. Luego Jehú se sentó a comer y a beber, y dio esta orden: ocúpense de esa maldita mujer, denle sepultura, pues era hija de un rey. Pero cuando fueron a enterrarla, no encontraron más que el cráneo, los pies y las manos. Así que volvieron a informarle a Jehú, y éste comentó: se ha cumplido la palabra que el Señor dio a conocer por medio de su siervo Elías Tisbita, que dijo: en el campo de Jezreel los perros comerán a Jezabel. De hecho, el cadáver de Jezabel será como estiércol en el campo de Jezreel.
Nadie podrá identificarla ni decir, esta era Jezabel. Si tú que me escuchas, cuando permites que la codicia llene tu corazón, es como una pequeña infección que si no la sabes eliminar, esta se va a apoderar de tu cuerpo, te va a contaminar la sangre, te contamina tus órganos vitales, hasta que te lleva a la muerte. Y esto es lo que pasó a Acab con Jezabel. Ahora vayamos a otro ejemplo. Segunda de Reyes capítulo 5. Cuando Naamán, jefe del ejército de Siria, fue sanado de lepra por Dios. Y Dios usó a Eliseo. En el versículo 15 Naamán dice, ahora conozco que no hay Dios en todo el mundo, sino en Israel. Luego le dice Naamán a Eliseo, le ruego a usted acepte un regalo de su servidor. Pero Eliseo le respondió, tan cierto como que vive el Señor a quien yo sirvo, que yo no voy a aceptar nada. Y por más que insistió Naamán, Eliseo no accedió. Pero Giezi, al ver todo lo que Eliseo había rechazado, su corazón se llenó de mentira y de codicia. Vayamos, capítulo 21, dice, así Giezi se fue a alcanzar a Naamán, cuando éste se volvió a correr tras de él. Se bajó de su carro para recibirlo y lo saludó. Y respondiendo al saludo, Giezi le dijo, primer mentira, veamos aquí. Giezi le dijo, mi amo me ha enviado con este mensaje. 2 jóvenes de la comunidad de los profetas acaban de llegar de la sierra de Efraín. Te pido que me des para ellos 3,000 monedas de plata y 2 mudas de ropa. Por favor, llévate 6,000, respondió Naamán, e insistió en que las aceptara. Entonces, las monedas las echaron sus sirvientes junto a las mulas con las 2 mudas de ropa, y todo esto se le entregó a los criados para que la llevaran delante de Giezi. Al entrar a la colina, Giezi tomó los sacos y los guardó en su casa. Después despidió a los hombres y estos se fueron. Entonces Giezi se presentó ante su amo y le pregunta, ¿de dónde vienes, Giezi? Segunda mentira. Su servidor no ha ido a ninguna parte, respondió Giezi. Dios no puede ser burlado. No es que Eliseo sea Dios y que sepa todo, sino que Dios le reveló a Eliseo lo que había hecho Giezi. Eliseo replicó, ¿no estaba yo presente en espíritu cuando aquel hombre se bajó de su carro para recibirte? ¿Acaso es este momento de recibir dinero, ropa, huertos, viñedos, ovejas y bueyes, criados y criadas? Y Dios le iba a revelar a su siervo Eliseo lo que estaba haciendo su sirviente. Aquí la palabra de Dios no nos revela si Giezi se arrepintió y pidió perdón a Dios por sus mentiras y por su conducta. Pero todo cristiano sabe que cuando Dios nos reprende y nos disciplina por algo mal que hicimos, le pedimos perdón y suplicamos de su misericordia. Pero lo que sí dice son las consecuencias que tuvo que enfrentar Giezi. Ahora la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tus descendientes para siempre. No bien había salido Giezi de la presencia de Eliseo cuando ya estaba blanco como la nieve por causa de la lepra. Tú que me escuchas, despierta si estás dormido. El codiciar algo que no es tuyo o a alguien a quien Dios no te ha dado es quebrantar un mandamiento de Dios. No codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Después de quebrantar el mandamiento, te aseguro que nadie saldrá impune. Dios no puede ser burlado, y aunque parezca que la codicia ganó, déjame decirte que tarde o temprano Dios traerá juicio a la vida de esa persona pecadora. Entonces es cuando ella va a clamar por perdón y tal vez obtenga el perdón, si va ante Dios con un corazón contrito y humillado. Pero lo que sí les aseguro que las consecuencias, esas las tendrá que afrontar. Por ello, escúchame, si tú estás en pecado, quebrantando algún mandamiento o pasando por alguna tentación de codiciar a algo o a alguien, pues el único que pagará las consecuencias eres tú. Mantente fiel y mantente feliz
con lo que Dios te da. Leamos que dice Hebreos capítulo 13, versículo 5, donde dice: vivan sin ambicionar el dinero, más bien confórmense con lo que ahora tienen, porque Dios ha dicho: no te dejaré ni te desampararé. Ahora veamos el alcoholismo. Al entrar a este tema me recordé un testimonio que yo tuve cuando yo era profesor en el Cerezo de Matamoros y en la cárcel de mujeres de allá mismo. En aquel entonces me contó un joven que tenía su novia, que ella tenía 19 años y estudiaba en la universidad. Pero al empezar a asistir a las fiestas que organizaban los alumnos en las casas de ellos, ella empezó a beber alcohol y cada vez se hacían más frecuentes esas fiestas en las cuales se amanecía tomando y teniendo relaciones. No importaba con quién o con quiénes, pues al calor del alcohol todos los hombres y mujeres perdían el pudor y el control de sus actos. Cuando este joven confrontó a su novia diciéndole que ella estaba faltando a clases y que su estado de embriaguez cada vez era peor, ella lo terminó, diciéndole que estaba feliz con sus compañeros y amigos en la universidad. A ella no le preocupaba ni el dinero, pues sus padres se lo daban. Tampoco le tenía el control de sus padres, pues ellos siempre se la pasaban viajando. Y pensaban ellos que dándole el dinero, casa, comida y estudios, ellos estaban cumpliendo con el papel de ser padres. Una noche, después de una de esas fiestas de desenfreno, ella salió totalmente alcoholizada rumbo a la casa en su carro, pero kilómetros más adelante, sin tener la sobriedad para controlar su carro, invadió el carril contrario y lo estrelló contra otro que venía de frente. En el acto, murieron los tripulantes del otro carro. Ella, inconsciente, no despertó sino hasta el día siguiente, cuando se enteró de lo que había provocado por el exceso de alcohol. Fue llevada a juicio y condenada por 30 años por homicidio. El que fue su novio me comentó que sus amigos de fiestas nunca la visitaron en la cárcel, y aunque ella los buscó, ninguno quiso verse envuelto en esa tragedia. Así fue como la dejaron sola. Posteriormente alguien le habló de Cristo en la cárcel, y ella lo recibió en su corazón, me comenta su novio, o en aquel entonces era su novio. Pero ahora ella sabía que realmente tenía un amigo fiel. Ella sabía que alguien estaba con ella, que nunca la dejaría. Ella se sintió aliviada y perdonada. Su vida cambió por la palabra de Dios que ella creyó, pero las consecuencias las tendría que afrontar. Veamos qué dice Proverbios 23. Dice: ¿de quiénes son los lamentos? ¿De quiénes son los pesares? ¿De quiénes son los pleitos? ¿De quiénes son las quejas? ¿De quiénes son las heridas gratuitas? ¿De quiénes son los ojos amoratados? Del que no suelta la botella de vino, ni deja de probar licores. No te fijes en el rojo que es el vino, ni en cómo brilla en la copa, ni en su suavidad que se desliza, porque acaba mordiendo como serpiente y envenenando como víbora. Tus ojos verán alucinaciones, y tu mente imaginará estupideces. Tú que me escuchas, así es como mucha gente terminó siendo mordida por la serpiente del vino. El poder, como el dinero y el alcohol, si no lo sabes controlar, te acaban teniéndote bajo su control. Tú que me escuchas, si te agrada tomar vino del que fuera, recapacita. No permitas que éste te haga su títere y tenga el control sobre tus actos. Al final terminará en tragedia y una vez más Satanás burlándose de las personas que caen en sus redes. Y por tiempo no puedo darte más testimonios de hogares destruidos, divorcios, empresas en quiebra, niños destruidos psicológicamente por el testimonio de sus papás alcoholizados. En fin. Ahora vayamos al tema de la drogadicción. La drogadicción, también llamada drogodependencia o farmacodependencia. La palabra griega farmakeia solamente aparece 3 veces en el Nuevo Testamento. Su significado principal es el uso y administración de drogas. Pero en Gálatas 5:20 se traduce como brujería, y en Apocalipsis 9:21 y Apocalipsis 18:23 se traduce como hechicería. Cuando se escribió en el género masculino, farmakeus se refiere a una persona que prepara o usa remedios mágicos. Ambas
palabras se derivan del farmacón, que quiere decir una droga o una porción que ata con encantamiento. El origen de la palabra hechicería proviene del griego farmakeia, donde sacamos la palabra farmacia, por lo que bien podemos interpretar Apocalipsis 9:21 como: y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, o sea, de sus drogas, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Las drogas hacen que el ser humano pierda su integridad, sus valores, su vergüenza, su salud, sus empleos, su familia, su dignidad, y por último pierden la conciencia de lo que fueron antes de sumergirse en las drogas, perdiendo también la conciencia de lo que son ahora y de lo que serán mañana. Pierden la noción de sus actos y están sumergidos en las drogas, que no se dan cuenta de que las jeringas que ellos usan, jeringas contaminadas, con esas mismas jeringas se inyectan. Y cuando llegan a tener esas relaciones sexuales promiscuas, pues pasan ahí la infección directamente a través de la sangre, a través del esperma, hacia el hombre o hacia la mujer. En esa escala, para poder subsistir y comprar su adicción, caen en un túnel con un descenso que en ocasiones ya no hay retorno, o salida terminando con una sobredosis o con paros cardíacos. Pierden completamente la lucidez de las consecuencias que podrían tener al acostarse con cualquier persona, de grave peligro de que ella salga embarazada. A continuación veremos un video de un bebé que nació con los efectos de la adicción a las drogas congénitas, pues así fue concebido. El video es fuerte y real, y doy crédito a los que lo grabaron, con el más sincero deseo de que ese bebé le haya rescatado de su adicción. Veamos pues el video. Papá, mamá, despierten. El darle a los hijos libertad, más dinero, más ausencia de padres en la casa o supervisión adulta es igual a lágrimas, en ocasiones a sepelios. O también verlos en la cárcel por casi toda su vida. O encadenados a una silla de ruedas, con daños cerebrales por el exceso de droga o consumir droga adulterada. O invalidados de por vida por un accidente automovilístico causado por manejar bajo los influjos de la droga. Es un cuadro de dolor, de impotencia al verlos en silla de ruedas y no poder hacer nada para poder hacer que se levanten sobre sus propios pies. Y es un gran arrepentimiento en el corazón, pues pensando que les daban todo, en realidad les estaban quitando lo más importante, la presencia de sus padres para verlos crecer. También vi el otro lado de la moneda, que ya sea quienes la usaron las drogas y se arrepintieron, o los padres arrepentidos de querer darles tanto a sus hijos que los privaron de lo más importante, su supervisión para guiarlos en el sano desarrollo físico, moral y espiritual. Cualquier arrepentimiento que éste haya sido, si se presenta ante Dios con un corazón arrepentido y le piden perdón, Dios los perdona, pero las consecuencias tendrán que afrontarlas en el hospital, en la cárcel o en una silla de ruedas.
y con la mente en blanco. Cuidado, tú que me estás escuchando, si consumes drogas, cualquiera que ésta sea, cuidado. Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Vayamos a Proverbios, capítulo 14, versículo 12, donde dice: hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero su final es camino de muerte. Pero doy gracias a Dios que no son todos los jóvenes los que caen en ese terrible túnel. Pues hay jóvenes que también teniendo la combinación de dinero más libertad más ausencia de los padres, son muy buenos hijos, muy buenos estudiantes y sobre todo buenos hijos de Dios. Así que no quiero estigmatizar a todos los jóvenes que están en la posición de que no tienen supervisión, tienen dinero, tienen libertad, tienen estudios. Pues también hay jóvenes que bien lo saben usar. Proverbios 22:3 dice: el prudente ve el peligro y lo evita. El inexperto sigue adelante y sufre las consecuencias. Joven, si tú me escuchas, aquí tienes dos caminos: el ser el prudente o el ser el inexperto. Escuchen la voz de Dios y escuchen su corazón antes de que sea demasiado tarde. Ahora pasamos a otro pecado: el homosexualismo y el lesbianismo. Para este tema no necesito mostrar imágenes explícitas, pues todos sabemos el significado de la palabra. Quiero ser muy puntual en mi comentario. El título de este tema se llama: Dios perdona al pecador, pero no las consecuencias. Punto número 1. ¿Quiero decir que el homosexualismo, el lesbianismo o cualquier otra parafilia es pecado? Sí. Vayamos al Antiguo Testamento. Génesis 19, 1 al 11. Para resumir un poco lo que a continuación veremos, les diré que dos ángeles de Dios condenaron a los moradores de Sodoma y de Gomorra, dejándolos instantáneamente ciegos porque querían violarlos a ellos en grupo. Ahora vayamos. Siguiente. Levítico 18:22. Dice el Señor en su palabra: no te echarás con varón como con mujer, porque es abominación. Siguiente. Levítico 20:13. Si alguno se ayuntare con varón como con mujer, abominación hicieron. Ambos han de ser muertos, sobre ellos será su sangre. Siguiente. Deuteronomio 23:17. No haya ramera entre las hijas de Israel, ni haya sodomita entre los hijos de Israel. Siguiente. Primera de Reyes, capítulo 14:24 dice: también hubo sodomitas en la tierra e hicieron conforme a todas las abominaciones de las naciones que el Señor había echado delante de los hijos de Israel. Siguiente. Primera de Reyes 15:11 y 12 dice: Asa hizo lo recto ante los ojos del Señor, como David su padre, porque quitó del país a los sodomitas y quitó todos los ídolos que sus padres habían hecho. Siguiente. Primera Reyes 22, 43 al 46 dice: y anduvo Josafat en todo el camino de Asa su padre, sin desviarse de él, haciendo lo recto delante de los ojos de Dios. Barrió, dicho propiamente, quitó también de la tierra el resto de los sodomitas que había quedado en el tiempo de su padre Asa. Ahora, veamos en el Nuevo Testamento. Aquí tienes otra lista de pasajes del Nuevo Testamento que enseñan la perspectiva de los primeros cristianos sobre la homosexualidad. Llamemos a esta perspectiva la perspectiva de gracia. Vamos a ver, veamos qué dice Romanos 1, 26 al 27. Dice: por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Siguiente. 1 Corintios 6, 9. Dice: ¿no sabes que los injustos no heredarán el reino de Dios? No te equivoques, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echen con varones. Primera de Timoteo 1, 9 y 10. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores, desobedientes, para los impíos
y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y pérjuros, y cuanto todo se oponga a la sana doctrina. Judas capítulo 7. Dice, como Sodoma y Gomorra, las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestos por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Por favor, escúchame, no es mi criterio personal. Yo no estoy condenando a nadie porque yo no soy quien para hacerlo. Todo lo que yo te estoy diciendo yo no lo estoy sacando de un guión o de una imaginación o me lo estoy inventando. Yo por eso doy versículos bíblicos para que ustedes en su casa puedan checarlo, corroborar lo que yo estoy diciendo. Por favor, si tú me escuchas, no caigas en la gran tentación y tergiversación de Satanás. Cuando les dice al oído, donde hay amor, ahí está Dios. Torciendo la frase de donde está Dios está el amor. ¿Cómo se llama ahora esta moda? ¿Diversidad de sexo? La sociedad usa eufemismos para disfrazar el pecado. Y quiero ser muy puntual. El hombre, el sacerdote, el rabino, el pastor o el evangelista, ellos a esta diversidad de sexo no lo llaman pecado. Es Dios el que le llama pecado. Porque Dios fue el que diseñó al hombre y la mujer. Fue Dios el que formó la idea original del matrimonio entre heterosexuales, no homoparentales. Fue Dios el que llamó pecado a la contaminación y desviación del hombre para unirse a otro hombre o mujer, cual sea el caso. Fue el diseño de Dios el que fue desviado y tergiversado por Satanás, para que el hombre sodomice al mismo hombre. A título personal, yo no tengo nada en contra de los homosexuales. Yo no estoy en contra de la persona en sí, sino de la forma de cómo es contaminado su cuerpo y corrompiendo el diseño original de Dios. Si yo tuviera la oportunidad de charlar con un homosexual, con gusto lo hago. Yo no soy quien para criticar a esa persona, lo aclaro. Y lo que yo expongo en este audio es lo que está escrito. Ahora vayamos a otro pecado, la idolatría. El tema de la idolatría es largo en este tema, es tan extenso, pero no se asusten, no lo voy a hacer tan extenso. Solo trataré de abordar lo que está escrito de la idolatría y de los personajes más emblemáticos de la Biblia. Comenzaremos por un hombre, Salomón, hijo del rey David y Betsabé. Tenía 23 años cuando Salomón ascendió al trono como rey. Tal vez en un inicio su corazón era como el de su padre David, fiel a Dios, pero como todo ser humano está expuesto a la contaminación del mundo, este fue contaminado también. Primero, por las mujeres, y fue cuando ellas tomaron ventaja y llevaron a Israel a sus ídolos, convenciendo al rey que les fabricara altares para quemarles incienso y adorarlos. Pero veamos qué dice. Vayamos a 1 de Reyes capítulo 11. Dice, apostasía de Salomón. Pero el rey Salomón, además de amar a la hija de Faraón, se enamoró de muchas mujeres extranjeras. Algunas eran de Moab, otras eran de Edom y de Sidón y de los hititas. Cuando Salomón envejeció, sus mujeres le hicieron adorar a dioses ajenos. Y a diferencia de David, su padre, su corazón dejó de ser perfecto ante el Señor su Dios. Salomón adoró a Astoret, la diosa de los sidonios, y adoró también a Milcón, repugnante ídolo de los amonitas. Se apartó del Señor y cometió muchas maldades, porque a diferencia de David su padre, dejó de seguir fielmente a Dios. Hasta construyó en el monte que estaba frente a Jerusalén un altar a Quemos, el repugnante ídolo de Moab, y a Moloc, el ídolo repugnante de los amonitas. Esos altares los construyó para que sus mujeres pudieran quemar incienso y ofrecer sacrificios a sus dioses. Pero ahora veremos otra cara de la idolatría. Ahora veremos esa idolatría que Satanás ha vendido y que mucha gente en el mundo la compra. Satanás se moderniza, pues ha cambiado esa idolatría de antes del nacimiento de Jesús, o sea, el antiguo pacto. Ahora no se pide que las mujeres quemen a sus hijos en sacrificio a Satanás,
o pide jovencitas vírgenes para sacrificarlas sacándoles el corazón. Satanás es inteligente. Ahora entra por medio de la religión y el poder, la fama y el dinero, y da a quienes así lo piden lo que ellos quieran. Satanás también tiene poderes en la tierra y puede dar fama, dinero, poder político, inspiración maligna para escribir guiones, para hacer obras de teatro o escribir libros de esoterismo, inspirar guiones de películas de terror, instruirlos en la magia negra, en la magia blanca. Alguien me podrá decir, a ver, espérame. ¿Qué no se supone que la magia blanca es de Dios y la negra es del diablo? Y permítame responderles esto. No. Categórica, enfáticamente, no. No es así. Las dos son del diablo. Pero ese es un tema que se tocará posteriormente, que se llama batalla espiritual, donde explicaré estos tópicos. Pero continuemos. Satanás en su inteligencia ha desarrollado otro tipo de idolatría, como ya lo dije, pero ahora es por la religión, como el budismo, los hinduistas, doctrinas torcidas, como la angelología, la adoración a los ángeles, la adoración a los animales. Por citar algunos ejemplos solamente, veremos ciertas idolatrías de países en el mundo. Por ejemplo, la rata. En el templo de Karni, en Mata de la India, cientos de ratas viven libremente sin causar problemas. Se les da comida y hogar, pues se les considera que son las reencarnaciones de los espíritus humanos. Veamos otro. El cerdo. En el antiguo Egipto los cerdos eran sagrados y se sacrificaban en honor a los dioses. Lo mismo ocurrió en la antigua Grecia, pero en honor a la diosa Demeter. Esta diosa representa a los cultivos, la pureza, la fertilidad, la juventud y la preservación de matrimonios. Los celtas también adoraban a un dios relacionado con este animal, y luego de cada ceremonia se comían al cerdo. Vaya manera de festejarlo. Continuemos. Siguiente es la serpiente. En la India hay sitios en donde se adora a los dioses relacionados con las serpientes. La cobra es la serpiente principal y la más sagrada de ese país. Y Shiva tiene una enroscada en su cuello. Hay un festival llamado Nag Panchami, donde las serpientes son adoradas mientras se ofrecen plegarias. Vayamos a otro. El tigre. Los tigres no solamente están entre los 12 animales del horóscopo chino, sino que son un símbolo de la tierra para las artes marciales chinas. En la ciudad de Kunming, el culto al tigre es tan famoso que se ha vuelto una atracción turística. Veamos otro. La vaca. En la India las vacas son sagradas. Al igual que los búfalos, los bueyes se sacrifican por siempre en honor a los dioses. Para los hindúes, cualquier producto de la vaca es sagrado y beber la orina de este animal trae fortuna. Bueno, no, pues yo mejor prefiero vivir de un salario mínimo. Veamos otro. La ballena. En algunas zonas de Vietnam las ballenas son sagradas. Y cuando alguna muere en la costa es adorada, permaneciendo como una señal religiosa. Vamos al último. El cocodrilo. En la ciudad de Paga, en Ghana, los cocodrilos conviven con las personas en armonía. Los pobladores creen que contienen el espíritu de sus ancestros, así que juegan con ellos y los protegen. Dañar a un cocodrilo está totalmente prohibido. Y para conclusión de la idolatría, veamos el sexo, que aunque se crea o no, eso es una idolatría. El sexo es la parte natural que Dios ha puesto del cuerpo del hombre y de la mujer, para que estos cuando se unen en matrimonio tengan un deleite físico. Dios en su diseño puso zonas erógenas en el cuerpo de tal manera que al estimularse se produce placer sexual. Este placer, nuestro Creador lo puso para deleite del ser humano, pero Satanás en su maléfica tarea de distorsionar todo lo que Dios hace, tergiversó este diseño de placer y lo convirtió en un delito del ser humano, como el tráfico de mujeres para explotación sexual, rito satánico con
sexo con mujeres vírgenes, prostitución por placer o por negocio, violaciones a mujeres, pornografía, pero excepto las violaciones de hombre o de mujer, que ellos, aunque estén conscientes, no lo están haciendo porque quieren, o por experimentar, o por tener un cambio. Lo hacen por ser obligados, secuestrados. Una persona adulta, hombre o mujer, de alguna manera se puede defender. Pero mi pregunta es, ¿un niño cómo se va a defender de un ataque o de un secuestro para hacerlo un tráfico sexual? Hay algo más sucio y más podrido que corromper y destruir y marcar la vida de niños desde los 9, 10 años. Créanme que lo que les digo, esas personas que destruyen a esas pequeñas vidas perdieron toda sensibilidad de valores como respeto, autoestima, dignidad, y están con su conciencia totalmente cauterizada, que no sienten ningún remordimiento por lo que hacen y el daño que causan, primero a las niñas o a los niños que son secuestrados, luego abusados y explotados sexualmente. Segundo, el dolor en los corazones de sus padres, y es un dolor que no para ni de día ni de noche. No importa si es verano, invierno, si son fiestas de cumpleaños o fin de año. Ese dolor no para. Ese dolor no distingue ni año, ni día, ni dormir, ni despertar. Ese dolor amarga cualquier fiesta en la que puedan estar tus padres y hermanos. Ese dolor no te permite disfrutar una buena comida en familia, pues falta alguien en la mesa. Ese dolor vuelve insípida la comida más deliciosa. Ese dolor mata el deseo de organizar una fiesta o programar unas vacaciones. Ese dolor te mata día a día y te acaba moral y físicamente. Ese dolor te seca como árbol que no absorbe agua por sus raíces. Te seca hasta estar de pie pero muerto. Alguien me puede preguntar, ¿pero qué tiene que ver el sexo con la idolatría? Les contesto que la idolatría es todo aquel pensamiento, sentimiento en el corazón y toda aquella acción que se pone primero antes que a Dios. Y que en esta acción de idolatría no importa lo que nuestro Creador diga, pues Él pasa, sino a segundo término. En esta ceguedad, esa idolatría, el sexo que da dinero, que ciega completamente a la persona. Y ella, como dijimos al principio, ya no ve el dolor que hace sufrir a los demás. Ya no ve todo el terror que causa, la amargura que causa la familia. Él ya no siente nada. Y por ende, sus ojos físicos no ven las cosas espirituales de Dios. Veamos que dice Apocalipsis 21:8. Pero los cobardes, incrédulos, abominables, asesinos, inmorales, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su herencia en el lago que arde con fuego y azufre, que esta es la muerte segunda. Apocalipsis 22:15. Y afuera están los perros, los hechiceros, los inmorales, los asesinos, los idólatras y todo aquel que ama y practica la mentira. Escúchame, tú que duermes espiritualmente. Si tú tienes un pecado de idolatría, de cualquiera que se haya mencionado el día de hoy, escúchame. Si estás en este camino de abuso sexual, abuso de drogas, abuso de poder, abuso de alcoholismo o de otros pecados antes mencionados, arrepiéntete, pídele perdón a Dios ahora que estás vivo, porque después de muerto no habrá vuelta atrás, será un camino sin retorno al lago de fuego. No hay pecado tan grande que Dios no te perdone cuando se lo pides de corazón. Para concluir este mensaje, te dejo Isaías 1, capítulo 1, versículo 18, donde dice: vengan luego, dice Jehová, estemos a cuenta. Si sus pecados fueren rojo como la grana, como la nieve blanca serán. Y si sus pecados fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Proverbios 28:13 dice: quien encubre su pecado jamás prospera, quien lo confiesa y lo deja, halla perdón. Sí,
No importa el pecado que tú hayas cometido o estés cometiendo o estés pensando en cometerlo, llévaselo, entrégaselo a Dios. Y si hay algo que tú estás poniendo en tu corazón y en tu mente y físicamente antes que a Dios, incluso antes que a tu familia, antes que a tu esposa, antes que a tus hijos, eso se llama idolatría. Entrégaselo a Dios. Él sabrá perdonarte, de corazón te lo digo. Pero las consecuencias, si han sido graves, las tendrás que afrontar, porque yo no voy a mentir, yo no voy a manipular ni a decir lo que no dice la Biblia. La Biblia dice muy claro que vayamos ante Dios con un corazón contrito y humillado, y que Él nos perdonará. Pero si realmente tienes esa comunión con Dios y aún no has sentido que hay consecuencias de tu pecado, dale gracias a Dios por ello, con más agradecimiento, con más fe. Retírate de lo que estás haciendo. Pide perdón a quien tengas que pedirlo. Restaura lo que tengas que restaurar. Resana lo que tengas que resanar. Pero ponte a cuentas con Dios. Nos vemos en el próximo tema. Si tienes alguna duda o algún comentario, házmela saber y yo con gusto te responderé personalmente. Aquí abajo aparecerá mi correo y yo con gusto te responderé. Si tienes alguna duda o algún comentario, escríbemelo. Gracias. Dios te bendiga.